me parece que es un entrenador que necesita del resultado para continuar con una gestión. Que, ojo, el resultado no quiere decir que sea campeón o no a fin de año en el torneo local. De repente el resultado logrado ya de haberse metido de pre-Libertadores a fase de grupos o de repente llegar a cuartos de final de la Sudamericana, ¿no? Que mañana lo va a decidir Alianza contra Gremio, sean resultados que lo ponen con la renovación a puerta justamente de estampar la firma. Pero sí creo que si bien tiene todo lo que tú mencionas, que es un técnico con sentido común, ¿no? De esa quizás estirpe antigua, en la que no ve fuegos artificiales, no ve cosas extraordinarias, sino lo justo y necesario. También creo que el técnico le tiene que otorgar al futbolista posibilidades de crecimiento en lo individual. Y no lo veo mucho por esa línea. Y es una característica, no digo que sea un error. Es una característica por la cual ha sido criticado mucho en Argentina, por ejemplo. Es un técnico para mí de una temporada. Dependiendo de la valoración que haga la dirigencia, se quedará o se irá. Creo que necesita mucho del resultado para sobrevivir durante un tiempo prolongado. No es lo mismo otro entrenador que quizás desde lo técnico individual es muy bueno y además de lo que tenía Gorosito que mencionamos. Sí, yo creo una que percepción, o sea, yo no digo que es así. No, Gorosito en Argentina, por eso tampoco, o por eso mejor dicho, también mucho tiempo estuvo sin dirigir, era criticado por algunas frases que ya las dijo acá, ¿no? Yo por ir a ver a Andrea Bocelli no voy a cantar como Andrea Bocelli, ¿no? Criticando a las personas que dicen, oye, yo me he preparado viendo a Guardiola, ¿me entiendes? Él lo dice de una manera, de una persona de fútbol vieja, casi te podría decir hasta necia, ¿no? Que a veces le otorga solo virtudes al trabajo que se tenía antes, ¿no? Infobae, cábala, Gorosito es un necio. Ya ves, ¿no? Ahí está, yo estoy rápido titulando acá. Estás titulando, no, pero estás titulando mal, no podría decir eso. La... Pero eso es lo que dijimos incluso antes de que venga Gorosito. Y si realmente, ¿te acuerdas cuando estaba en la pulseada con Garnero? Si realmente era el técnico que necesitaba Alianza. Porque era un técnico que no venía dirigiendo, que tenía esas críticas, ¿no? Por un discurso. Pero lo que ha hecho Gorosito con Alianza, ya esperemos que consolide con la clasificación frente a Gremio, es histórico. O sea, nunca ha participado, y yo no recuerdo por lo menos, después de lo de Estudiantes y que se quedó con la Universidad de Chile, una campaña donde Alianza logre romper su propia historia, nefasta a nivel internacional, claro, ¿no? Ganando en la Bombonera, empatando en Morumbí, después de estar perdiendo 2-0 con Sao Paulo. Eso no lo recuerdo ni siquiera un equipo peruano, ganándole un equipo argentino sobre la hora como Talleres que te había empatado. Claro. Ganándole con autoridad a Gremio. ¿Qué le puede discutir a nivel internacional a Gorosito? Otras cosas, obviamente. Regularidad. Entonces, tenemos que buscar de la fase de grupo, claro, ¿no? Pero... y los puntos que perdió de local, claro, que finalmente le costaron el título, ¿no? El título. Bueno, el torneo local. El torneo local, a eso me refiero. Sí. Pero no se le puede discutir poco, nada a Gorosito. Y más faltando un día para que enfrente a Gremio. Otro personaje así. Marco Valencia me gustaría. Me gustaría también. Porque Marco Valencia también tiene una historia, y lo hemos mencionado acá. Marco Valencia tenía una zurda prodigiosa. Recuerda en ese momento que Alberto Bengolea, con quien trabajabas, que transmitían los partidos en ese momento del fútbol local, hablo del año 93, cuando emergen los potrillos, decía, seguramente la zurda más cercana a Cueto que he visto. Habla bien. De la de Marco Valencia. Marco Valencia tenía una zurda extraordinaria. Extraordinaria. Por elegante. Claro, y por esa misma naturaleza pensamos que iba a trascender a nivel selección. Nunca lo hizo, lamentablemente, por su juego también y su forma de llevar la vida. En alguna oportunidad lo he visto, por ejemplo, a 2 o 3 jugadores de esa generación del 93 de Alianza hablando de que no le gustaba trabajar físicamente a Marco Valencia. Pero es que en ese fútbol, claro, a nadie le gustaba trabajar. No se había aceptado que la parte física te da de comer. Porque hasta el año 93, 94, esos años, si bien ya había irrumpido cierta modernidad, todavía no había el asunto de los recorridos que te mide el GPS, que 10 kilómetros por partido. Se podía cuánto sprinta, jugar con el talento nada más. ¿Crees que un técnico del Perú en ese momento sabía cuánto sprintaba un jugador en un partido? No. Ni cagando, pues. O cuánto recorría. No había manera. ¿Por qué me gritas Oye, ¿cómo corre? La culpa, oye, ¿cómo corre Jorge Soto, no? Oye, ¿cómo corre Jorge Soto? Que en esos años empezaba en el fútbol ya a nivel de... Esa calanca. Con notoriedad, ¿no? Claro.
¿Cómo corre Soto, no? ¿Y cuánto corre? No sé, pero ¿cómo corre? Jorge Y, Soto hubiera oye, tenido unas medidas extraordinarias. Oye, ¿cuánto sprinta Marengo, huevón? Marengo, ¿qué tal velocidad para alcanzar? El puntero agarró con velocidad, le sacó ventaja y Marengo lo alcanzó. Claro. ¿Cuánto sprinta? No sé, No. pero qué bien corre, qué bien sprinta. O sea, no estaba medido. Claro, claro. Después un día alguien dijo, el fútbol se puede medir. Y ahí cambió el fútbol. Por lo menos acá. Claro. Ya nos enteramos un poco después, pero cambió. Se aceptó que cambió y se aceptó de la cosa física. Se aceptó el tema de la pretemporada. ¿Los mapas de Y calor eso- había antes o no? ¿Qué mapa de no había mapa de nada? Oye, huevón, escúchame. En la década del 90, y te hablo de toda la década del 90 en realidad, el torneo peruano era un triangular. Donde si no campeonaba la U, campeonaba Alianza o Cristal. No había más. ¿Y sabes qué secreto había detrás de todo eso? Dos secretos fundamentales. No habían derechos de televisación. Hasta el 94 no había prácticamente, de manera que el presupuesto de los equipos era distinto, bien distinto. ¿Quién tenía dinero para asumir el torneo? Alianza y Cristal. Y eso. Porque además, alguna televisión, o sea, en alguna medida la televisión les pagaba algo. Pero algo. No era para hacer los grandes contratos. Entonces, no había presupuesto. Y dos, aparte de eso, cuñado, el torneo no solamente era un triangular, sino que los equipos que no eran los más importantes no hacían pretemporada. ¿Tú sabes lo que es jugar un torneo sin pretemporada? ¿Cómo no iba a campeonar Alianza y Cristal que hacían pretemporada? Capaz que Melgar hacía, capaz que Cienciano, capaz. Yo me acuerdo que los equipos se formaban faltando nada. Te regalaban 6 fechas de torneo. Se juntaban de la nada. ¿Quién iba a provincia? Nadie. Hoy día un buen jugador se va a Arequipa. Un buen jugador de hoy, de selección, va a Arequipa. Elige a Arequipa porque qué buen contrato, qué buena ciudad, qué buen equipo. Cienciano es una posibilidad total. Cusco Fútbol Club ahora. Te vas a una buena ciudad, un buen fútbol, un Cienciano fútbol que se también. quiere organizar. Sí. Por ejemplo, ¿no? Ya no está el Aurich. En su momento el Aurich. Era apetecible ir al Aurich. Como Oviedo. Correcto. O sea, era apetecible. En Sullana, Vallejo, ¿no? cuando se jugaba en Sullana, Vallejo, cuñado. Guerrero iba a Vallejo, weón. cuando se jugaba en el antiguo estadio de Sullana, parecía una cancha de barrio. Claro. El Sullana, la Sigue cancha pareciendo. ahora todavía sigue pareciendo una cancha de barrio. Imagínate qué parecía antes. Tú entrabas y había un polvo blanco que caminabas y parecía que entrabas a la luna, huevón. Claro, claro. Caminabas así con un calor terrible. Los periodistas sin polo. Tú no te imaginas un escenario como ahora. Los periodistas en la tribuna, en el estadio de Sullana, sin polo en los 90. Sin polo porque no había derecho de transmisión, lo pasaban en diferido el partido porque no había satélite, era cualquier cosa. Bueno, sigue siendo cualquier cosa el campeonato, ¿no? Con matices, ha evolucionado en otras cosas, hay mayor tecnología, pero seguimos viendo las líneas del bar que parece que las han hecho con lapicero rojo y azul. Y hay otro personaje, como para darle un